Mukama resbala y termina en el baño del millonario en un encuentro inesperado. En el corazón de Lisboa, entre las calles empedradas y las fachadas adornadas por azulejos centenarios, se erige el imponente Hotel Mirador de Tejo. Allí trabaja Catarina, una joven de 25 años que camina con pasos rápidos y decididos por los silenciosos pasillos del hotel, mientras lleva en sus manos un carrito de limpieza. Su uniforme impecable y su cabello recogido en un moño discreto reflejan su profesionalismo, aunque su mirada revela un mundo interior lleno de sueños por cumplir. Catarina no siempre quiso trabajar como Mukama. En su mente, todavía latía el deseo de convertirse en arquitecta, de diseñar edificios que resistieran al paso del tiempo. Sin embargo, la vida no se lo había puesto fácil. Entre los altos costos de la universidad y las responsabilidades familiares, encontró en el trabajo en el Mirador una forma de mantener viva su esperanza. Las jornadas eran largas, a menudo interminables. Desde el amanecer hasta el anochecer, Catarina limpiaba suites deslumbrantes que contrastaban con la pequeña habitación que alquilaba en un barrio modesto. Cada mueble reluciente, cada espejo impecable, parecía recordarle su posición en el mundo. A pesar de todo, ella enfrentaba cada día con una sonrisa profesional y una disciplina inquebrantable. Aquella mañana, mientras Catarina empujaba el carrito hacia una de las suites de la última planta, se cruzó con Rosa, una compañera más veterana y siempre dispuesta a compartir un consejo. «¿Catarina, otra vez cubriendo turnos dobles?», preguntó Rosa con un tono de preocupación mientras acomodaba unas toallas en su propio carrito. «Es solo por hoy», respondió Catarina, ajustándose un mechón rebelde de cabello. «Necesito ahorrar para los libros del próximo semestre». Rosa suspiró, apoyándose en la pared. «Eres muy joven para llevar tanto peso sobre tus hombros. No te olvides de vivir, menina». Catarina sonrió ligeramente, agradecida por la preocupación de Rosa, pero no respondió. Había escuchado esas palabras muchas veces antes. Para ella, el sacrificio era temporal, algún día, todo tendría sentido. Al llegar a la suite 712, una de las más exclusivas del hotel, Catarina revisó el sistema en su tablet. Según los registros, la habitación estaba desocupada. Abrió la puerta con cuidado, dejando que la luz natural inundara el espacio. Las ventanas ofrecían una vista espectacular del río Tajo, donde los barcos pequeños navegaban con calma bajo el cielo azul. Catarina dejó escapar un leve suspiro, permitiéndose por un momento imaginar cómo sería estar del otro lado, como una huésped que disfrutara de aquel lujo en lugar de limpiarlo. Mientras comenzaba su rutina, pasando un trapo por la superficie de una mesa de cristal, se detuvo un momento para admirar un modelo arquitectónico que descansaba en una esquina de la sala. Era una maqueta intrincada, probablemente olvidada por algún huésped anterior. Sus dedos tocaron con delicadeza una de las pequeñas torres. «¡Qué trabajo tan preciso!», murmuró para sí misma, casi en un susurro, mientras imaginaba cómo sería diseñar algo así. Un ruido distante la sacó de sus pensamientos. Se enderezó rápidamente, su corazón acelerándose un poco. Miró alrededor, pero no había señales de nadie. «Debo estar imaginando cosas», dijo en voz baja, tratando de calmarse. Sin embargo, algo en el ambiente la hizo dudar. Su instinto, afinado por años de trabajo en el hotel, le decía que no estaba sola. Catarina dejó el trapo sobre el carrito y avanzó hacia el baño, su mano temblando ligeramente mientras tocaba la puerta entreabierta. El vapor escapaba por la rendija, enredándose en el aire como un presagio de algo inesperado. «¿Hola?», preguntó, su voz apenas audible, mientras su mente buscaba una explicación lógica para lo que estaba sucediendo. El silencio que siguió no hizo más que intensificar la tensión en el aire. Sin embargo, con un último impulso de valentía, Catarina empujó la puerta lentamente, sin saber que ese pequeño gesto sería el inicio de algo que cambiaría su vida para siempre. El baño estaba envuelto en vapor, las paredes espejadas reflejaban la humedad que se acumulaba en gotas resbaladizas. Catarina, con el corazón latiendo con fuerza, empujó la puerta un poco más. El sonido del agua corriendo llenó el silencio tenso, y un calor denso envolvió su rostro al entrar. «¿Hay alguien aquí?», preguntó con un hilo de voz,
esperando no recibir respuesta. Pero entonces lo vio. A través de la cortina translúcida de la ducha, se perfilaba la figura de un hombre alto y musculoso, completamente ajeno a su presencia. Catarina sintió que la sangre abandonaba su rostro, y su primer instinto fue retroceder. Sin embargo, en su apuro, su pie se deslizó en el piso mojado, y en cuestión de segundos, perdió el equilibrio. ¡Ah! Gritó mientras caía, el ruido de su cuerpo contra el piso resonando en el baño. El hombre, sobresaltado, apartó la cortina rápidamente. Leonardo, con el cabello empapado cayendo sobre su frente, la miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Estás bien?, preguntó, su voz grave resonando con autoridad. Catarina levantó la cabeza lentamente, sus mejillas encendidas por la vergüenza. Lo siento. No sabía pensé que la habitación estaba vacía. Balbuceó, tratando de levantarse torpemente mientras evitaba mirarlo directamente. Leonardo salió de la ducha sin preocuparse por cubrirse demasiado, agarró una toalla y se la colocó alrededor de la cintura antes de acercarse para ayudarla. Tranquila, no pasa nada. ¿Te hiciste daño?, insistió, ofreciéndole una mano firme para levantarla. Ella aceptó, aunque el contacto de su mano grande y cálida con la suya le hizo sentir una oleada de nerviosismo. No, estoy bien. Solo fue un susto, murmuró, sin atreverse a levantar la vista. Leonardo observó a la joven con curiosidad. Su uniforme de mucama estaba ligeramente arrugado por la caída, y su rostro mostraba una mezcla de incomodidad y determinación. Algo en su manera de disculparse, en su genuina vergüenza, lo desarmó. De verdad lo siento mucho. Fue un error. No volverá a pasar, continuó Catarina, ajustándose el cabello con movimientos nerviosos. No te preocupes. El error parece haber sido del sistema, no tuyo, dijo él, con un tono más amable. Luego, inclinando un poco la cabeza, añadió, ¿cuál es tu nombre? Catarina, respondió, finalmente atreviéndose a mirarlo a los ojos. Se encontró con un par de ojos intensos, oscuros como la noche, que parecían analizar cada detalle de su rostro. Sintió que el tiempo se detenía por un instante. Leonardo, dijo él simplemente, con una sonrisa apenas perceptible en sus labios. Ella sabía quién era. El apellido Monteiro estaba en las placas de bronce del vestíbulo del hotel, grabado en cada rincón del edificio. Él era el dueño, el hombre que había heredado un imperio y cuya presencia rara vez se veía en el lugar. Debería irme. De nuevo, lamento mucho la intrusión, dijo Catarina apresuradamente, dando un paso hacia atrás. Pero Leonardo no se movió. ¿Por qué tenías la impresión de que esta habitación estaba vacía?, preguntó, con una mezcla de curiosidad y una ligera severidad en su tono. El sistema, Catarina se detuvo, tragando saliva antes de continuar. El sistema indicaba que no había huéspedes registrados aquí. No habría entrado de otra manera, lo juro. Leonardo asintió lentamente, como evaluando la situación. Eso explica la confusión. Pero creo que deberías revisar mejor la próxima vez, ¿no crees? Catarina sintió el reproche velado en sus palabras y asintió rápidamente. Sí, tiene toda la razón. Seré más cuidadosa. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, roto solo por las últimas gotas de agua que caían de la ducha. Catarina buscó desesperadamente una forma de salir de allí sin empeorar la situación. Bueno, parece que estamos de acuerdo. Quizás este incidente fue una advertencia para ambos, dijo Leonardo, su tono volviéndose más relajado, como si intentara suavizar el momento. Catarina lo miró sorprendida, pero no respondió. Solo asintió antes de girarse hacia la puerta. Espero que tenga un buen día, señor, dijo, con una voz temblorosa mientras salía rápidamente del baño. Cuando cerró la puerta detrás de ella, apoyó la espalda contra la pared del pasillo, intentando recuperar el aliento. Su mente todavía procesaba el encuentro, la intensidad de su mirada, el hecho de haberlo encontrado en una situación tan inesperada. Dentro del baño, Leonardo se quedó mirando hacia la puerta cerrada, una leve sonrisa apareciendo en su rostro.
Algo en aquella chica había captado su atención de una manera que no podía ignorar. Leonardo cerró la puerta del baño tras vestirse, aún con la imagen de Catarina rondando en su mente. Había algo en aquella chica que lo había desconcertado. No era solo el incidente embarazoso, sino su forma de reaccionar, la sinceridad en sus palabras, la falta de pretensión. Acostumbrado a un mundo donde las apariencias lo eran todo, ella parecía ser de otro lugar, de otro tiempo, una anomalía en la superficie brillante y pulida del hotel que llevaba su apellido. Mientras se sentaba en el sillón junto a la ventana, con vistas al río Tajo, dejó escapar un suspiro. Era extraño sentirse tan afectado por un encuentro casual, pero algo en ella había despertado su curiosidad. No podía explicarlo del todo, pero había una autenticidad en su mirada que lo hacía querer saber más. Horas después, mientras Leonardo inspeccionaba el hotel, una rutina que había convertido en su forma de evaluar el funcionamiento de su negocio, la vio de nuevo. Catarina estaba limpiando las ventanas del salón principal, inclinada hacia adelante mientras trabajaba con cuidado para alcanzar cada rincón. Llevaba el mismo uniforme sencillo, pero su expresión concentrada le daba una dignidad que lo intrigaba aún más. Se quedó observándola desde la distancia, notando cómo interactuaba con sus compañeros. Cada vez que alguien pasaba cerca, ella esbozaba una sonrisa cortés y continuaba con su tarea, pero su actitud reservada la mantenía separada del bullicio. No buscaba llamar la atención, y eso la hacía destacar aún más. ¿Algo que necesite, señor Monteiro?, preguntó un gerente del hotel, acercándose a él con evidente nerviosismo. Leonardo negó con la cabeza, volviendo su atención al hombre. No, todo parece en orden. Aunque, por cierto, ¿cómo es que se cometió un error en la asignación de la suite 712? Preguntó, recordando el incidente de esa mañana. El gerente titubeó, consultando su tablet. Fue un problema con el sistema, señor. Ya lo hemos corregido. Lamento mucho el inconveniente. Leonardo asintió, aunque no podía quitarse de la cabeza que ese error lo había llevado a conocer a alguien inesperado. Asegúrese de que no vuelva a pasar, dijo finalmente, y luego, con un tono casual, añadió, por cierto, esa mucama, Catarina, ¿trabaja aquí hace mucho? El gerente pareció confundido por la pregunta, pero respondió de inmediato. Lleva poco más de un año con nosotros. Es trabajadora y muy reservada. No suele meterse en problemas. Leonardo no dijo nada más, pero su interés por Catarina creció. En su mundo, las personas raramente eran lo que parecían. Los elogios que recibía solían estar cargados de interés, y las sonrisas siempre escondían agendas ocultas. Catarina, en cambio, parecía moverse por un código diferente, uno que no buscaba impresionar ni obtener favores. Esa noche, mientras cenaba en el restaurante del hotel, Leonardo vio a Catarina pasar por el pasillo cercano. Su carrito de limpieza estaba cargado, y su expresión mostraba el cansancio acumulado del día. Impulsivamente, levantó la mano para llamar su atención. Catarina. Ella se detuvo de inmediato, girando hacia él con los ojos abiertos por la sorpresa. Señor Monteiro, respondió, con un tono respetuoso, pero claramente incómoda. ¿Puedes sentarte un momento? Quiero hablar contigo, dijo, señalando la silla frente a su mesa. Catarina dudó, mirando a su alrededor como si esperara que alguien interviniera. No quiero molestar, señor. Todavía tengo mucho trabajo. Tómalo como una orden, entonces, dijo él, aunque su tono era más amable que autoritario. Con evidente reticencia, Catarina dejó su carrito a un lado y se sentó frente a él. Leonardo la observó de cerca, notando la tensión en sus hombros y la forma en que mantenía las manos cruzadas sobre su regazo. ¿Siempre trabajas tan duro?, preguntó, inclinándose ligeramente hacia adelante. Es necesario, señor. Tengo metas que alcanzar, respondió ella, con una voz firme pero tranquila. Leonardo sonrió levemente. ¿Metas? Catarina lo miró, evaluando si debía responder. Finalmente, suspiró y dijo: Estoy estudiando arquitectura. Este trabajo me ayuda a pagar la universidad. Él asintió, impresionado por su determinación.
Es una carrera ambiciosa. ¿Qué te inspira? Por un momento, Catarina pareció olvidarse de quien tenía delante. Sus ojos brillaron con entusiasmo mientras hablaba. La idea de crear algo que perdure. Diseñar espacios que cuenten historias y que las personas recuerden. Leonardo quedó en silencio, sorprendido por la pasión en su voz. No era lo que esperaba escuchar de alguien que pasaba sus días limpiando habitaciones de hotel. Había algo en ella que lo desafiaba, que lo hacía cuestionarse las prioridades de su propio mundo. Creo que tienes algo especial, Catarina, dijo finalmente, su tono más serio. Ella bajó la mirada, confundida por sus palabras. Gracias, señor, pero no sé a qué se refiere. Leonardo no respondió de inmediato. Simplemente la observó, sintiendo que ese choque entre sus mundos no era una coincidencia. Y aunque aún no lo sabía, estaba decidido a averiguar por qué Catarina lo había afectado de una manera tan inesperada. Mientras ella se levantaba para volver al trabajo, con una mezcla de alivio y nerviosismo, Leonardo la siguió con la mirada. Algo estaba cambiando, y aunque no podía preverlo, intuía que ese cambio sería profundo. Leonardo no podía apartar a Catarina de su mente. La noche después de aquella conversación en el restaurante, revisó mentalmente cada detalle, su tono pausado, sus palabras honestas, la pasión que brilló fugazmente cuando habló de arquitectura. Había algo magnético en ella, algo que lo impulsaba a querer saber más. Sin embargo, Catarina parecía decidida a mantener la distancia. Durante los días siguientes, evitó cruzarse con él, cambiando discretamente de pasillo si lo veía venir o limitándose a un breve asentimiento de cabeza si no podía evitar el encuentro. Pero esa actitud solo alimentaba la intriga de Leonardo. Una mañana, mientras revisaba algunos informes en el vestíbulo, vio a Catarina al fondo del corredor. Llevaba el uniforme impecable como siempre, pero su expresión era de concentración absoluta. Estaba de rodillas limpiando una mancha difícil en el suelo, ajena a todo lo que ocurría a su alrededor. Su dedicación era palpable. Leonardo observó en silencio, notando cómo incluso una tarea aparentemente insignificante recibía toda su atención. En un mundo donde tantas personas se esforzaban solo por aparentar, Catarina destacaba como un faro de autenticidad. ¿Señor Monteiro?, interrumpió su asistente, Raúl, acercándose con una carpeta en la mano. ¿Qué pasa?, respondió Leonardo, apartando la mirada con esfuerzo. El equipo de marketing necesita su aprobación para la campaña del nuevo hotel en Madrid. ¿Quiere revisarla ahora? Leonardo tomó la carpeta, pero su mente seguía parcialmente en otra parte. Más tarde. Tengo algo que atender primero. Raúl frunció el ceño, pero no dijo nada. Leonardo dejó los documentos sobre una mesa y caminó hacia Catarina. ¿Siempre trabajas con tanta concentración?, preguntó, con un tono casual que no disimulaba del todo su interés. Catarina levantó la cabeza rápidamente, sorprendida. Señor Monteiro. Yo. Perdón, ¿hice algo mal?, preguntó, sus ojos llenos de incertidumbre. Para nada, respondió él, inclinándose levemente hacia ella. Solo me llama la atención cómo te tomas tan en serio tu trabajo. Ella se levantó despacio, limpiándose las manos con un trapo que llevaba en el bolsillo. Es lo que se espera de mí. Si tengo una responsabilidad, intento cumplirla lo mejor posible. Leonardo sonrió, pero no era una sonrisa habitual. Había algo genuino en su expresión. Es raro encontrar eso hoy en día. Catarina no supo qué responder. No estaba acostumbrada a recibir cumplidos, y mucho menos de alguien como él. Bueno, tengo que seguir, comenzó a decir, señalando su carrito. ¿Por qué siempre intentas escapar?, la interrumpió él, cruzando los brazos mientras la miraba con intensidad. Catarina lo miró con una mezcla de sorpresa y incomodidad. No intento escapar, solo hago mi trabajo. Leonardo dio un paso atrás, notando su nerviosismo. Entendido. Pero, si tienes un momento libre, me gustaría hablar contigo otra vez. Creo que tienes una perspectiva interesante sobre muchas cosas. Ella asintió brevemente, sin comprometerse demasiado,
y volvió a su trabajo, dejando a Leonardo con más preguntas que respuestas. Durante los días siguientes, Leonardo empezó a prestar más atención a los movimientos de Catarina. No de manera intrusiva, sino con la curiosidad de alguien que intenta descifrar un enigma. La observó desde lejos mientras ayudaba a una huésped mayor a cargar sus bolsas, con una paciencia que parecía infinita. Notó cómo hablaba con sus compañeros, siempre con un tono respetuoso pero firme, y cómo terminaba cada tarea con una precisión casi obsesiva. Lo que más le llamaba la atención era la calma que transmitía, incluso en medio del caos. Una tarde, mientras revisaba unas obras en el ala este del hotel, escuchó como un supervisor elevaba la voz al personal por un error en la entrega de suministros. Catarina no era responsable, pero intervino con serenidad para mediar en la situación. Señor López, creo que hubo un malentendido con las etiquetas de los paquetes. Si quiere, puedo revisar el inventario para asegurarme de que todo esté en orden, ofreció, con un tono tranquilo pero firme. El supervisor, visiblemente molesto, respiró hondo y asintió, calmándose. Está bien, hazlo. Leonardo, que había presenciado la escena desde un rincón, no pudo evitar sonreír. Esa capacidad de mantener la calma y encontrar soluciones era algo que admiraba profundamente. Esa noche, mientras repasaba los informes del día en su suite, Leonardo se sorprendió a sí mismo buscando excusas para interactuar con Catarina nuevamente. Quería entender de dónde venía esa fortaleza, ese equilibrio que parecía contrastar tanto con el mundo caótico que él conocía. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía ser cuidadoso. Catarina no era alguien que se dejara impresionar fácilmente, y lo último que quería era que se sintiera incómoda o que pensara que sus intenciones eran diferentes. Mientras apagaba las luces para ir a dormir, una idea empezó a formarse en su mente. Quizás había una manera de acercarse a ella sin forzar las cosas, de encontrar un punto en común que pudiera construir un puente entre sus dos mundos. Los días continuaron en el Hotel Mirador de Tejo, y aunque Catarina seguía tratando de mantener su rutina profesional, pequeños momentos con Leonardo parecían inevitables. Cada encuentro era breve, pero dejaba una impresión que ambos llevaban consigo. Sin que ella lo supiera, él había encontrado maneras sutiles de cruzarse en su camino, intrigado por una joven que parecía brillar con una luz propia en medio de las sombras de su mundo. Una mañana, Catarina estaba organizando los documentos de una sala de conferencias que se usaría para una reunión importante. En su trabajo, notó una carpeta de cuero negro con las iniciales LM grabadas discretamente en la esquina inferior. La curiosidad la llevó a abrirla apenas para confirmar su contenido. Era un dossier con información detallada de propiedades, proyecciones financieras y contratos, claramente de suma importancia. ¿Cómo llegó esto aquí?, murmuró para sí misma, sabiendo que no podía quedarse con la carpeta. Catarina no tardó en llevarla a recepción, donde preguntó si alguien había informado sobre un objeto perdido. Al no recibir respuestas, decidió entregarla personalmente a la oficina del gerente. Sin embargo, en el camino, se cruzó con Leonardo, quien caminaba por el pasillo con su típico porte tranquilo pero claramente preocupado. «Señor Monteiro, ¿está buscando esto?», preguntó Catarina, levantando la carpeta. Leonardo se detuvo, sus ojos oscurecidos por la tensión, que inmediatamente se aliviaron al ver el objeto en sus manos. «Ahí está. La he estado buscando por horas. Pensé que la había perdido para siempre». Catarina le entregó la carpeta, con una leve sonrisa de satisfacción. «La encontré en la sala de conferencias. Quizás alguien la dejó ahí por accidente». Leonardo abrió la carpeta rápidamente, revisando su contenido, y luego la cerró con un suspiro de alivio. «No sabes cuánto significa esto para mí». Si se hubiera perdido, se detuvo, negando con la cabeza como si no quisiera pensar en las consecuencias. «Gracias, Catarina. Realmente me has salvado de un gran problema». Ella se encogió de hombros, como si no fuera nada. «Solo estaba haciendo mi trabajo». Leonardo la miró por un momento, con una expresión que mezclaba gratitud y algo más que no podía identificar. Finalmente, decidió hablar. «¿Tienes unos minutos? Me gustaría agradecerte como es debido». Catarina dudó,
pero al ver la sinceridad en sus ojos, asintió. De acuerdo, pero solo un momento. Ambos caminaron hasta el jardín interno del hotel, un espacio tranquilo con bancos rodeados de flores y una fuente que emitía un suave murmullo. Leonardo se sentó y señaló el lugar junto a él. No quiero incomodarte, comenzó, pero tengo curiosidad. No muchas personas habrían sido tan diligentes en tu lugar. Catarina rió suavemente. Bueno, creo que soy un poco obsesiva con las cosas que dejo a medias. No podía ignorar algo tan importante. Leonardo sonrió, pero su expresión se tornó más seria. A veces desearía tener esa misma determinación. ¿Usted? Preguntó Catarina, sorprendida. Sí. Todos piensan que, por tener este apellido y esta vida, tengo todo resuelto. Pero la verdad es que, Leonardo hizo una pausa, mirando la fuente como si buscara las palabras. Hay días en que siento que llevo un peso demasiado grande. Catarina lo miró, sin saber exactamente cómo responder. Finalmente, optó por la sinceridad. Supongo que todos cargamos con algo. En mi caso, es la presión de seguir adelante, de no fallar a quienes dependen de mí. Leonardo giró la cabeza para mirarla, impresionado por la profundidad de sus palabras. Eso suena, muy parecido a lo que siento. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, interrumpido solo por el sonido del agua de la fuente. Catarina rompió la quietud, curiosa por saber más. ¿Por qué hace lo que hace, señor Monteiro? Quiero decir, ¿por qué sigue en este negocio? Leonardo reflexionó antes de responder. Porque siento que no tengo otra opción. Nací en esto, crecí aprendiendo que era mi responsabilidad. Pero a veces me pregunto si es realmente lo que quiero. Catarina asintió lentamente. Yo también me pregunto eso a veces, aunque con menos frecuencia. Supongo que en mi caso, la arquitectura es mi elección. Es lo único que me hace sentir libre. Leonardo la observó con una mezcla de admiración y algo cercano a la envidia. Eres afortunada de tener algo que te haga sentir así. El tiempo pareció detenerse mientras compartían esa conversación, sus mundos tan diferentes encontrándose en un punto inesperado. Pero justo cuando parecía que iban a profundizar aún más, el teléfono de Leonardo sonó. Debo atender esto, dijo, levantándose con un gesto de disculpa. Catarina también se levantó. Gracias por compartir esto conmigo. Creo que, lo entiendo un poco mejor ahora. Leonardo le dirigió una mirada que decía más de lo que las palabras podían expresar. Gracias a ti. Mientras Catarina regresaba a su trabajo, no pudo evitar sentir que algo había cambiado. No estaba segura de qué, pero sabía que esa conexión, tan tenue como parecía, ya era imposible de ignorar. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Catarina apenas podía creerlo cuando recibió la invitación. La carta, impresa en un papel elegante con bordes dorados, llevaba el sello del Hotel Mirador de Tejo y anunciaba una gala exclusiva en el salón principal. Lo que más la sorprendió fue la nota escrita a mano al final, firmada con las iniciales LM. Tu dedicación no pasa desapercibida. Espero verte allí. Durante días, Catarina dudó si asistir. No era parte de su mundo, y la idea de estar rodeada de invitados de alto perfil, empresarios y figuras de la élite la llenaba de inseguridad. Sin embargo, las palabras de la nota resonaban en su mente. Finalmente, decidió aceptar, impulsada tanto por la curiosidad como por la extraña sensación de que debía estar ahí. Cuando llegó la noche del evento, Catarina se sintió fuera de lugar desde el momento en que entró al salón. Las lámparas de cristal proyectaban un brillo cálido que se reflejaba en las superficies doradas de las paredes. Las mesas estaban decoradas con centros de mesa elaborados, y los invitados, vestidos con trajes impecables y vestidos de alta costura, se movían con una facilidad que Catarina no podía imitar. Su vestido era sencillo, prestado por Rosa, su compañera de trabajo. Aunque le quedaba bien, no podía evitar compararse con las mujeres a su alrededor, cuyos atuendos parecían sacados de revistas de moda. Catarina,
¿verdad? Una voz masculina la sacó de sus pensamientos. Se giró para encontrarse con un hombre alto y de sonrisa amable. Sí, así es, respondió, insegura. Soy Marcelo, uno de los coordinadores del evento. Solo quería agradecerte por lo que hiciste. No muchos habrían actuado con tanta responsabilidad como tú. Gracias, murmuró ella, sin saber qué más decir. Marcelo le dedicó una sonrisa antes de ser llamado por otra persona, dejándola nuevamente sola. Catarina tomó una copa de agua de una bandeja que pasaba cerca y se quedó junto a una de las columnas, observando el ir y venir de la gente. Desde el otro lado del salón, Leonardo la vio. Estaba hablando con un grupo de inversores, pero su atención se desvió hacia ella. Había algo en su postura, en la forma en que intentaba desaparecer entre la multitud, que lo hizo sentir una mezcla de culpabilidad y admiración. Se excusó del grupo y cruzó el salón hacia ella. No esperaba que vinieras, dijo, acercándose lo suficiente para que su voz fuera solo audible para ella. Catarina se sobresaltó al verlo. Bueno, fue una invitación difícil de ignorar, respondió, con una sonrisa nerviosa. Leonardo rió suavemente. Me alegra que estés aquí. Aunque, si puedo ser honesto, pareces un poco incómoda. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y alivio. Al menos alguien había notado lo fuera de lugar que se sentía. No suelo asistir a cosas como esta. Es demasiado para mí. Leonardo asintió, mirando a su alrededor. Lo entiendo. La primera vez que fui a una gala como esta, siendo más joven, también me sentí como un intruso. ¿Usted? Preguntó Catarina, incrédula. Por supuesto. No nací acostumbrado a este mundo. Fue algo que aprendí con el tiempo. Pero déjame decirte algo, no importa cómo te veas o lo que lleves puesto. Lo que importa es quién eres. Y te aseguro que hay más autenticidad en ti que en la mayoría de las personas en esta sala. Las palabras de Leonardo la dejaron sin aliento por un momento. Había algo en su tono, en la forma en que la miraba, que hacía que sus inseguridades se disiparan, aunque solo un poco. Gracias, creo, dijo finalmente, con una ligera sonrisa. No es un cumplido, Catarina. Es la verdad. Antes de que pudiera responder, un camarero se acercó a Leonardo con un mensaje urgente. Él suspiró y miró a Catarina con disculpa en los ojos. Debo atender esto. Pero, por favor, no dejes que el ambiente te abrume. Solo sé tú misma. Catarina asintió mientras lo veía alejarse, su figura destacándose entre la multitud como si perteneciera completamente a ese mundo. Ella, por otro lado, seguía sintiendo que estaba en un lugar al que no pertenecía. Sin embargo, las palabras de Leonardo resonaban en su mente, dándole una pequeña chispa de confianza. Decidió moverse por el salón, tratando de no llamar la atención. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que las miradas de algunos invitados se dirigían hacia ella, algunas curiosas, otras críticas. Su corazón comenzó a latir más rápido, y una oleada de ansiedad la envolvió. Se dirigió hacia la terraza para tomar aire fresco. Una vez afuera, respiró profundamente, dejando que la brisa nocturna calmara sus nervios. Miró las luces de Lisboa extendiéndose ante ella, y por primera vez en la noche, sintió algo de paz. Sin embargo, no estaba sola por mucho tiempo. Unos pasos suaves detrás de ella anunciaron la llegada de alguien más. ¿Escapando de la multitud?, preguntó una voz familiar. Catarina giró y encontró a Leonardo de pie a unos metros de ella, con una copa de vino en la mano y una expresión tranquila. Solo necesitaba un respiro, admitió, intentando sonreír. Leonardo se acercó, apoyándose en la barandilla junto a ella. Es comprensible. Estas fiestas pueden ser abrumadoras. Pero aquí afuera, lejos del ruido, parece otro mundo, ¿verdad? Catarina asintió, mirando de nuevo hacia la ciudad. Es hermoso. Más sencillo. Leonardo rió suavemente. Sencillez. A veces me pregunto si eso es lo que realmente buscamos todos, aunque intentemos esconderlo tras el glamour. Ella lo miró de reojo,
intrigada por su comentario, pero no respondió. En el aire flotaba una sensación de comprensión mutua, de dos mundos encontrándose en un punto de equilibrio inesperado. Pero antes de que pudiera decir algo, el sonido distante de la música volvió a colarse en sus pensamientos, recordándoles que el evento seguía su curso. Leonardo giró hacia Catarina, su mirada suave pero penetrante. «No te vayas todavía. Quiero mostrarte algo». Sin esperar una respuesta, comenzó a caminar hacia el interior, dejándola con la decisión de seguirlo o no. Dudó por un instante, pero finalmente dio el primer paso, intrigada por lo que él tenía en mente. Catarina siguió a Leonardo con pasos cautelosos, preguntándose qué quería mostrarle. Él caminaba delante de ella, con la postura relajada, pero había algo en su silencio que sugería un propósito más profundo. Atravesaron el salón principal, ignorando las miradas curiosas de algunos invitados, hasta llegar a una escalera lateral que conducía al piso superior. ¿A dónde vamos?, preguntó Catarina, intentando disimular la mezcla de curiosidad y nerviosismo que la invadía. Leonardo miró por encima del hombro, con una sonrisa que no revelaba nada. «Es una sorpresa. Pero creo que lo disfrutarás». Subieron en silencio hasta llegar al acceso al tejado del hotel. Leonardo abrió la puerta y, de repente, el ruido de la fiesta quedó atrás, reemplazado por la tranquilidad del cielo nocturno. Catarina salió al amplio terrazo y quedó maravillada. Desde allí, Lisboa se extendía como un océano de luces, con el río Tajo reflejando los destellos de la ciudad. El aire fresco le acarició el rostro, despejando sus pensamientos. «Es impresionante», murmuró, acercándose al borde para admirar la vista. Leonardo se colocó a su lado, observándola más a ella que al paisaje. «Siempre he creído que este es el mejor lugar del hotel. Nadie viene aquí, excepto yo». Catarina lo miró, sorprendida. «¿Por qué me trajiste aquí entonces?». Él se encogió de hombros, metiendo las manos en los bolsillos. «No lo sé. Quizás porque necesitaba un lugar donde pudiera hablar contigo sin interrupciones». «¿Hablar conmigo?», repitió ella, con una mezcla de incredulidad y precaución. Leonardo asintió, pero tardó unos momentos en responder. Finalmente, respiró profundamente y dejó caer la máscara de indiferencia que solía llevar. «Catarina, desde que te conocí, no he podido dejar de pensar en ti». Las palabras la tomaron por sorpresa, y sintió como su corazón se aceleraba. «Señor Monteiro, yo, no sé qué decir». «No me llames así», interrumpió él, mirándola con una intensidad que la dejó sin aliento. «Llámame Leonardo. Esta noche no soy el dueño de este hotel, ni el empresario. Solo soy un hombre que quiere ser honesto». Catarina desvió la mirada, confundida por lo que sentía. Había algo en la sinceridad de su voz que la desarmaba, pero aún no sabía cómo reaccionar. «Leonardo, no entiendo por qué alguien como tú estaría interesado en alguien como yo». Él se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyándose en la barandilla. «Eso es lo que me fascina de ti. No intentas ser otra persona. No buscas agradar a nadie más que a ti misma. Eres auténtica, y eso es raro en mi mundo». «Pero somos tan diferentes», murmuró Catarina, su voz apenas un susurro. Leonardo asintió, reconociendo la verdad de sus palabras. «Lo somos. Pero eso no cambia lo que siento. Desde que empezamos a hablar, desde que descubrí tus sueños, tu pasión por la arquitectura, no he podido evitar admirarte». Ella lo miró entonces, y vio algo que no esperaba: vulnerabilidad. En sus ojos había una mezcla de anhelo y miedo, como si abrirse de esa manera lo dejara expuesto de una forma que no estaba acostumbrado a sentir. «Nunca imaginé que alguien como tú pudiera sentirse así», dijo Catarina, todavía tratando de procesar todo. Leonardo rió suavemente, pero no había burla en su risa, solo una especie de alivio. «Es extraño, ¿verdad? Creemos que las personas que parecen tenerlo todo no pueden ser humanas. Pero te diré algo, a veces siento que todo lo que tengo no significa nada». Catarina parpadeó, sorprendida por su confesión. «¿Por qué dices eso?». «Porque, hasta ahora,
Todo ha sido cumplir con expectativas, con obligaciones. Pero contigo, siento que puedo ser yo mismo, aunque solo sea por un momento. El silencio que siguió fue pesado, pero no incómodo. Era como si ambos estuvieran tratando de entender lo que acababa de pasar. Catarina se giró de nuevo hacia la ciudad, buscando respuestas en las luces parpadeantes. Esto es mucho para asimilar, admitió, sin mirarlo. Leonardo asintió, sin presionarla. Lo sé. No espero una respuesta ahora. Solo quería que supieras lo que siento. El viento sopló suavemente, llevando consigo las palabras que quedaban por decir. Catarina finalmente lo miró, su expresión aún llena de incertidumbre, pero con un atisbo de algo más, confianza. Gracias por ser honesto, dijo finalmente. Leonardo sonrió, y aunque la noche no le dio las respuestas que buscaba, sabía que había dado el primer paso hacia algo que nunca antes había tenido. Ambos se quedaron allí, bajo las estrellas, en un momento que no necesitaba más palabras. Pero en el fondo, ambos sabían que el camino que tenían delante no sería fácil. Catarina apenas logró dormir esa noche. Las palabras de Leonardo resonaban en su mente como un eco persistente, mezclándose con sus propias emociones, que parecían un torbellino imposible de controlar. Había algo genuino en su confesión, pero al mismo tiempo, la idea de que un hombre tan poderoso y distante pudiera estar interesado en ella le parecía casi irreal. Se levantó temprano, con la esperanza de que el trabajo la ayudara a despejar su mente. Mientras empujaba su carrito de limpieza por los pasillos, trataba de convencerse de que podía seguir adelante como si nada hubiera pasado. Pero cada vez que pasaba por la suite de Leonardo, sentía un nudo en el estómago. En medio de su jornada, Rosa la encontró en la sala de descanso, removiendo distraídamente su café. «Pareces agotada, menina. ¿Todo bien?», preguntó Rosa, sentándose frente a ella. Catarina levantó la vista, insegura de cómo responder. «Es complicado. No sé cómo explicarlo». «Inténtalo. A veces hablarlo ayuda», insistió Rosa, dándole una mirada alentadora. Catarina respiró hondo, bajando la voz. «Leonardo, el dueño del hotel, me confesó algo. Dijo que siente algo por mí». Rosa abrió los ojos de par en par, sorprendida. ¿Y Leonardo Monteiro? ¿El propio dueño? Sí, pero eso es precisamente lo que me preocupa, continuó Catarina, entrelazando las manos con nerviosismo. ¿Cómo puedo confiar en alguien como él? Es poderoso, tiene todo lo que quiere. ¿Qué podría ver en alguien como yo? Rosa la observó con seriedad, apoyando una mano sobre la suya. Catarina, entiendo tus dudas. Pero no todos los ricos son iguales. A veces, incluso ellos buscan algo auténtico. ¿Y tú? ¿Qué sientes? Catarina desvió la mirada, incapaz de responder. No lo sé. Me siento atraída, pero también tengo miedo. ¿Y si solo es un juego para él? ¿Y si termino perdiendo todo lo que he construido hasta ahora? Rosa asintió lentamente, comprendiendo la lucha interna de su amiga. Solo tú puedes decidir si vale la pena arriesgarte. Pero recuerda, nadie debería hacerte dudar de tu valor. Las palabras de Rosa la acompañaron durante todo el día, pero no trajeron claridad. Mientras trabajaba, Catarina no podía evitar preguntarse si sus temores eran justificados o si simplemente estaba buscando excusas para protegerse. Esa tarde, mientras terminaba de limpiar una de las suites, un miembro del personal de recepción se acercó a ella. Catarina, el señor Monteiro te pidió que fueras a su despacho cuando termines. Su corazón dio un vuelco. No esperaba verlo tan pronto después de lo que había pasado. Con un nudo en el estómago, terminó sus tareas y se dirigió al despacho de Leonardo. Tocó suavemente la puerta y escuchó su voz desde dentro. «Adelante». Cuando entró, lo encontró de pie junto a una mesa, revisando unos papeles. Al verla, dejó lo que estaba haciendo y le dedicó una pequeña sonrisa. «Gracias por venir. Sé que tu día ha sido largo». «¿En qué puedo ayudarle, señor Monteiro?», preguntó Catarina, manteniendo un tono profesional para protegerse. Leonardo suspiró,
cruzando los brazos. Primero, quiero disculparme si te puse en una posición incómoda anoche. No era mi intención. Solo sentí que necesitaba ser honesto contigo. Agradezco su sinceridad, respondió Catarina, aunque su voz temblaba un poco, pero no sé cómo encajar esto. Lo entiendo. Es mucho para procesar, dijo él, dando un paso hacia ella. Pero quiero que sepas que no espero una respuesta inmediata, ni quiero interferir en tu vida o en tus metas. Catarina lo miró, tratando de encontrar señales de manipulación en sus palabras. Pero todo lo que vio fue preocupación genuina. Tengo miedo de que esto cambie todo, admitió finalmente, su voz cargada de emoción. Mi trabajo aquí, mis estudios. No quiero perder lo que he logrado hasta ahora. Leonardo asintió, su expresión se tornó seria. Entiendo tu miedo, y lo último que quiero es que sientas que estoy amenazando tu independencia. Solo, quiero que confíes en mí lo suficiente para saber que no te haría daño. Las palabras colgaron en el aire como una promesa, pero Catarina no estaba lista para aceptarlas del todo. Bajó la mirada, sintiendo que la conversación no la había llevado más cerca de una respuesta. Los días pasaron, y aunque Catarina intentaba concentrarse en su rutina, la conversación con Leonardo seguía rondando en su mente. Había algo en su sinceridad que le hacía querer confiar en él, pero sus propios miedos e inseguridades la mantenían alerta. Prefería mantenerse enfocada en su objetivo principal, terminar sus estudios y construir la vida que siempre había soñado. Sin embargo, algo inesperado ocurrió un lunes por la tarde. Catarina había terminado su turno y se dirigía a la universidad cuando recibió una llamada de la oficina de administración académica. Señorita Ribeiro, tenemos el placer de informarle que ha recibido una beca completa para continuar sus estudios. Catarina se detuvo en seco en medio de la acera. ¿Perdón? Creo que debe haber un error. Yo no he solicitado ninguna beca recientemente. La voz al otro lado de la línea fue clara. No hay error. La beca fue otorgada por una fundación privada. Nos indicaron que cumplía con todos los requisitos. Aunque agradeció la noticia, la incertidumbre no la dejó tranquila. Al colgar, sus pensamientos se volvieron inmediatamente hacia Leonardo. Había algo en la situación que le resultaba sospechoso, y aunque quería creer que era una coincidencia, su intuición le decía lo contrario. Esa noche, después de pensarlo mucho, decidió confrontarlo. Esperó hasta que Leonardo regresó al hotel tras una reunión. Lo encontró en el vestíbulo, hablando con Raúl, su asistente. Al verla acercarse con determinación, Leonardo despidió a Raúl con un gesto y la recibió con una sonrisa. «Catarina, ¿todo bien?», preguntó, aunque su tono reflejaba que había notado la tensión en su rostro. «Necesito hablar contigo». «Ahora», dijo ella, con un tono que no dejaba lugar a discusión. Leonardo asintió y la guió hasta una sala privada cercana. Cerró la puerta detrás de ellos y se giró para mirarla. «¿Qué sucede?». Catarina cruzó los brazos, tratando de mantener la calma. «Hoy recibí una llamada de mi universidad. Me informaron que he recibido una beca completa». Leonardo se mantuvo en silencio, pero algo en su expresión confirmó sus sospechas antes de que pudiera decir nada. «¿Fuiste tú?». «Sí», admitió él, sin rodeos. Su tono no era de disculpa, sino de una sinceridad tranquila. «Fui yo». Catarina sintió como una mezcla de emociones la invadía, gratitud, enojo, confusión. «¿Por qué lo hiciste?». Leonardo dio un paso hacia ella, aunque mantuvo una distancia respetuosa. «Porque creo en ti. Sé lo difícil que ha sido para ti llegar hasta aquí, y sé lo mucho que significan tus estudios para ti. Solo quería ayudarte». «¿Sin decirme nada? ¿Sin preguntarme?». Su voz temblaba, no solo de frustración, sino también de miedo. Leonardo suspiró, pasando una mano por su cabello. «Sabía que si te lo ofrecía directamente, lo rechazarías. Y no quería que te sintieras en deuda conmigo. No espero nada a cambio, Catarina. Esto no tiene que ver conmigo, sino contigo». «¿Cómo puedo estar segura de eso?», preguntó ella, su mirada fija en él.
¿Cómo sé que esto no es solo una forma de controlarme? Leonardo pareció herido por sus palabras, pero las aceptó con calma. Lo entiendo. Entiendo por qué te sientes así. Pero te doy mi palabra, mi intención nunca fue controlarte. Lo hice porque creo que mereces la oportunidad de concentrarte en tus sueños sin tantas cargas. Catarina lo miró, buscando señales de manipulación en su rostro. Pero todo lo que encontró fue honestidad. Aún así, su mente seguía en conflicto. No sé cómo manejar esto, admitió finalmente, su voz más baja. Toda mi vida he trabajado para lograr lo que tengo. Aceptar algo así, me hace sentir como si estuviera traicionando mi propio esfuerzo. Leonardo negó suavemente con la cabeza. No lo ves como yo lo veo. Esto no es quitarte mérito, Catarina. Es solo un impulso para que llegues más lejos. No cambia el hecho de que cada logro será tuyo y solo tuyo. El silencio se instaló en la habitación mientras ella procesaba sus palabras. Había algo en su tono, en la manera en que hablaba, que hacía difícil no creerle. Pero aceptar lo que él había hecho significaba bajar las barreras que había construido durante tanto tiempo para protegerse. Necesito pensar en esto, dijo finalmente, levantando la mirada hacia él. Leonardo asintió, respetando su decisión. Por supuesto. Tómate todo el tiempo que necesites. Y si decides no aceptar la beca, no cambiará lo que pienso de ti. Catarina salió de la sala con el corazón pesado y la mente llena de preguntas. Sabía que las intenciones de Leonardo eran genuinas, pero aceptar su ayuda significaba algo más profundo, confiar en alguien como nunca antes lo había hecho. Y eso era un riesgo que no estaba segura de estar lista para tomar. Los días que siguieron estuvieron cargados de tensión para Catarina. Por un lado, no podía negar que la beca representaba un alivio enorme para sus estudios y su futuro. Por otro, aceptar significaba bajar la guardia, y no estaba segura de estar lista para confiar plenamente en Leonardo. La incertidumbre la acompañaba como una sombra, y finalmente decidió que la única forma de resolverlo era hablar con él directamente. Esa tarde, lo encontró en la terraza del hotel, un lugar que parecía haberse convertido en su refugio. Leonardo estaba de pie, mirando las luces de Lisboa con las manos en los bolsillos, como si estuviera perdido en sus pensamientos. Al escuchar sus pasos, giró la cabeza hacia ella, una sonrisa leve y cautelosa asomando en su rostro. Sabía que vendrías, dijo, como si la hubiera estado esperando. Necesitamos hablar, respondió Catarina, sin preámbulos. Leonardo asintió y le indicó un asiento en uno de los bancos de madera. Por supuesto. Estoy aquí para escucharte. Catarina se sentó, pero no sabía por dónde empezar. Sus manos jugueteaban nerviosamente con el dobladillo de su falda mientras buscaba las palabras adecuadas. Finalmente, levantó la vista y lo miró directamente. Quiero entender por qué hiciste esto. La beca, todo. ¿Qué esperas de mí? Leonardo suspiró y se sentó frente a ella, inclinándose ligeramente hacia adelante. Nada, Catarina. No espero nada de ti. Entonces, ¿por qué? Insistió, su voz quebrándose ligeramente. Esto no tiene sentido. ¿Por qué te importa tanto a alguien como yo? Él sostuvo su mirada, su expresión seria pero suave. Me importa porque tú me importas. No por lo que haces, no por lo que representas, sino por quién eres. Catarina frunció el ceño, sin estar segura de cómo interpretar sus palabras. No entiendo. Leonardo tomó aire, como si estuviera reuniendo el valor para hablar. Desde que te conocí, he visto algo en ti que no he encontrado en nadie más. Tienes una fuerza, una determinación que me inspira. Pero más allá de eso, tienes una honestidad que es rara, especialmente en mi mundo. Ella bajó la mirada, intentando procesar lo que decía. Pero no necesitas ayudarme para admirarme. Puedo manejarme sola. Leonardo asintió, reconociendo su punto. Lo sé. Y sé que no necesitas a nadie para lograr lo que quieres. Pero eso no significa que no pueda intentar hacer tu camino un poco más fácil. No lo hice por caridad, Catarina. Lo hice porque creo en ti, en tu capacidad de lograr cosas increíbles.
El silencio entre ellos era pesado, pero no incómodo. Catarina levantó la mirada y vio algo en sus ojos que nunca antes había notado: vulnerabilidad. ¿Y si lo acepto?, preguntó finalmente, su voz más suave. ¿Qué cambia entre nosotros? Leonardo se inclinó un poco más hacia ella, sus ojos buscando los de Catarina. Nada cambiará, excepto que sabrás que alguien está de tu lado. No espero que esto me acerque más a ti, ni que te sientas en deuda. Solo quiero que tengas lo que mereces. Catarina sintió que algo en su interior se rompía, una barrera que había construido durante años para protegerse del mundo. Es difícil para mí confiar, admitió, su voz temblando ligeramente. Siempre he tenido que luchar sola, y esto me hace sentir expuesta. Leonardo asintió con comprensión, su voz bajando a un tono tranquilizador. Lo entiendo. Pero confiar en alguien no significa renunciar a tu independencia. Significa permitirte aceptar ayuda cuando realmente la necesitas. Ella lo miró, y por primera vez, permitió que sus palabras llegaran a lo más profundo de su ser. Había algo en su honestidad que la desarmaba por completo, como si estuviera viendo el corazón de Leonardo sin filtros ni máscaras. ¿Por qué yo?, susurró Catarina, casi sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. Leonardo sonrió, aunque había algo melancólico en su expresión. Porque tú me haces querer ser mejor. Y eso es algo que no tiene precio. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como una promesa que ninguno de los dos se atrevía a romper. Catarina sintió que la lucha interna que había estado librando comenzaba. Catarina permaneció en silencio unos momentos, procesando cada palabra de Leonardo. Había algo profundamente humano en su confesión, algo que resonaba con sus propias dudas y aspiraciones. Finalmente, respiró hondo y levantó la mirada, encontrando los ojos de él con una decisión que ya no titubeaba. Está bien, dijo, con la voz firme pero suave. Acepto tu ayuda. Pero hay algo que debes entender. Leonardo arqueó una ceja, esperando sus palabras. Dime. Voy a seguir mi propio camino, continuó Catarina. No quiero que esta beca, o lo que sea que venga después, se convierta en una atadura. Este es mi sueño, y quiero hacerlo a mi manera. Leonardo asintió, una pequeña sonrisa curvándose en sus labios. Eso es lo que admiro de ti, Catarina. No esperaba menos. Ella lo miró con atención, buscando cualquier indicio de orgullo o de superioridad. Pero todo lo que encontró fue honestidad, y algo más, respeto. Gracias, murmuró, sintiendo como una carga que había llevado durante días comenzaba a desaparecer. No, Catarina. Gracias a ti, respondió él, inclinándose ligeramente hacia adelante. Por recordarme lo importante que es luchar por algo que realmente importa. Sus palabras la tomaron por sorpresa. ¿Luchar? ¿Tú? Siempre pensé que tenías todo resuelto. Leonardo soltó una risa breve, cargada de ironía. Eso es lo que parece desde afuera. Pero en realidad, gran parte de mi vida ha sido cumplir con expectativas, manejar un legado que a veces siento que no es completamente mío. Catarina ladeó la cabeza, intrigada. ¿Y qué harías si pudieras elegir? La pregunta lo dejó pensativo. Miró hacia las luces de Lisboa que brillaban a la distancia, como si buscaran una respuesta entre ellas. No lo sé. Creo que nunca me lo había permitido. Deberías hacerlo, dijo Catarina, con una convicción inesperada en su voz. Si hay algo que he aprendido, es que vivir para las expectativas de otros solo te lleva a perderte a ti mismo. Leonardo la miró, impresionado por la claridad de sus palabras. Quizás tienes razón. Quizás es hora de que deje de seguir el camino que me trazaron y empiece a construir el mío. Ese momento marcó el inicio de algo nuevo entre ellos, una conexión que iba más allá de la admiración o del interés. Ambos, aunque desde mundos distintos, compartían una lucha interna por encontrar su lugar y su propósito. En las semanas siguientes, Catarina comenzó a notar un cambio en la actitud de Leonardo. Aunque seguía siendo el empresario decidido y calculador que manejaba el hotel con precisión, había algo más humano en su forma de interactuar con las personas.
Era más accesible, más dispuesto a escuchar, como si estuviera aprendiendo a ver el mundo desde una nueva perspectiva. Por su parte, Catarina se sumergió en sus estudios con una energía renovada. La beca le permitió enfocarse completamente en sus clases y en los proyectos de arquitectura que tanto la apasionaban. Sin embargo, su relación con Leonardo no quedó relegada. Ambos encontraron en sus conversaciones un espacio seguro donde podían compartir sus dudas, sus aspiraciones y sus temores más profundos. Una tarde, mientras caminaban por los jardines del hotel, Leonardo rompió el silencio con una pregunta que había estado rondando su mente. «Catarina, ¿cómo sabes exactamente lo que quieres?» Ella lo miró, sorprendida por la sinceridad de su pregunta. «No siempre lo sé», admitió. «Pero lo que sí sé es cómo quiero sentirme. Quiero sentir que estoy haciendo algo que importa, algo que me llena». Leonardo asintió, reflexionando sobre sus palabras. «Eso es lo que quiero encontrar. Algo que me llene». «Entonces empieza por preguntarte qué es lo que realmente te importa», sugirió Catarina. «No lo que los demás esperan, sino lo que tú deseas». Ese consejo fue un punto de inflexión para Leonardo. Poco a poco, comenzó a cuestionar las decisiones que había tomado hasta entonces, buscando formas de alinear su vida con sus propios valores y no solo con las expectativas externas. Por primera vez, empezó a delegar algunas de sus responsabilidades, permitiendo que su equipo asumiera más control mientras él exploraba nuevas posibilidades. Incluso consideró la idea de financiar proyectos arquitectónicos innovadores, inspirado por la pasión de Catarina. Mientras tanto, la relación entre ambos evolucionó. No era una conexión convencional ni apresurada, sino algo que se construía con paciencia y respeto mutuo. Cada uno aprendía del otro, y juntos comenzaron una travesía hacia un futuro lleno de posibilidades. El Hotel Mirador de Tejo estaba tan majestuoso como siempre, sus lámparas de cristal reflejando la luz del atardecer y las suaves melodías del piano llenando el aire. Catarina atravesó el vestíbulo con pasos seguros, aunque una ligera sonrisa jugaba en sus labios. Habían pasado 10 años desde que empezó a trabajar allí como mucama, y el lugar aún conservaba la magia de aquel entonces. Pero esta vez, su visita era completamente distinta. «¿Qué opinas?», preguntó Leonardo, caminando junto a ella, con las manos en los bolsillos y una expresión de satisfacción en el rostro. Catarina lo miró con cariño, tomándose un momento para absorber la escena. «Creo que el hotel nunca se vio mejor. Pero quizás soy parcial», respondió, su tono juguetón. Leonardo rió suavemente. «Bueno, tú rediseñaste gran parte de él. Creo que puedes permitirte un poco de orgullo». Catarina sonrió. Había algo profundamente simbólico en regresar al lugar donde todo comenzó, no como empleada, sino como una arquitecta de renombre encargada de modernizar los interiores del hotel sin perder su esencia clásica. Caminar por esos pasillos ahora era un recordatorio de cuánto había crecido, tanto profesional como personalmente. Llegaron al ascensor y, en silencio cómplice, presionaron el botón para el último piso. Cuando las puertas se abrieron, el aire fresco del terrazo los recibió. Catarina respiró hondo, dejando que la brisa acariciara su rostro. «Hace mucho tiempo que no venimos aquí», comentó ella, acercándose a la barandilla. Leonardo la siguió, apoyándose a su lado. «Demasiado. Pero este lugar siempre tendrá algo especial para nosotros. ¿Sabes? Nunca pensé que ese día cambiaría tanto mi vida», admitió Catarina, mirando las luces de Lisboa. «En ese momento, estaba tan concentrada en sobrevivir, en mantenerme firme, que nunca imaginé lo que estaba por venir». Leonardo la miró, su expresión suavizándose. «Ese día también cambió mi vida. Tú me mostraste lo que realmente importaba, Catarina. Me enseñaste a escuchar mi propio corazón». Ella giró hacia él, tocando suavemente su mano. «Creo que nos enseñamos mutuamente». El silencio que siguió no fue incómodo, sino lleno de significado. Las estrellas brillaban sobre ellos, y la ciudad seguía su curso, ajena a la pequeña burbuja de tranquilidad que compartían. «¿Recuerdas el vapor del baño?», preguntó Leonardo, rompiendo el momento con una sonrisa traviesa. Catarina soltó una carcajada.
cómo olvidarlo. Fue el comienzo más ridículo para una historia como esta. Ridículo, pero perfecto, añadió él, acercándose un poco más. Porque si algo he aprendido, es que las mejores cosas de la vida suelen llegar de las maneras más inesperadas. Catarina asintió, sintiendo que sus palabras eran tan ciertas como el brillo de las estrellas sobre ellos. Al final, el destino los había unido de formas que nunca podrían haber previsto. Pero lo más importante era que, juntos, habían construido no solo una relación, sino una vida llena de propósito y amor genuino. En ese momento, bajo el cielo estrellado de Lisboa, Catarina y Leonardo supieron que todo lo que habían enfrentado, todas las decisiones y riesgos, los habían llevado exactamente a donde siempre pertenecieron. Uno al lado del otro. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.